exportando. He notado que hay diferencias entre las cifras que presenta Pemex y las que presenta la Secretaría de Hacienda, y eso ya me da un indicio de que las cosas no están, digamos que la información estadística tiene que revisarse. La idea central, voy a hablar aquí de cuál es la idea central de la reforma. Pemex no puede explotar petróleo en las aguas profundas del Golfo de México. Pemex no puede, dice, extraer petróleo de la región donde se supone que tenemos la mayor cantidad de reservas, que es Chicontepec. Pemex no puede extraer petróleo de lutitas y gas de lutitas, es decir, shale gas y oil gas, porque no tiene la tecnología, ni el financiamiento, ni los recursos financieros para hacerlo, y por tanto necesita empresas que vengan y lo hagan en su lugar. Pero tampoco está dispuesta Pemex a construir refinerías, ni a construir más ductos, ni a construir más estaciones de servicio. Bueno, las estaciones de servicio en realidad son franquicias, pero es un esquema que como que ya se le agotó, como que ya no lo maneja muy bien, y entonces prefiere que vengan compañías como ExxonMobil, Shell Oil, Repsol, o que vengan empresas de la industria eléctrica como Iberdrola, Electricité de Francia, Tokyo Electric Power Company, otras que podrían hacerlo. Ellos dicen que se acabó la era del petróleo barato y que estamos en la etapa de la electricidad mexicana cara, y que solo las empresas transnacionales van a poder disminuir los costos en ambas esferas. Y solo en condiciones de apertura y ofreciendo a las compañías contratos similares a los que les garantizan en otros países, ellas estarían dispuestas a venir a México. Se dice que este esquema es consecuente para lograrlo hay que modificar el artículo 27 constitucional y la ley reglamentaria de este artículo, así como el 28 constitucional, evidentemente. Pero ¿qué es lo que no dice la propuesta? Es decir, ustedes pueden encontrar la propuesta oficial en la página de la Presidencia de la República, o si le dan reformaenergética.go.mx, ahí está la propuesta de reforma energética oficial. No dice que en realidad el presidente Cárdenas dijo otra cosa. O sea, en realidad el presidente Cárdenas tiene en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional establecido que las empresas, que es necesario que las empresas participen en el desarrollo de la industria petrolera. Ustedes deben de recordar que en 1940, cuando se expide esta ley, pues evidentemente la industria petrolera está en la lona, en México, porque la acabábamos de nacionalizar y porque no nos querían comprar petróleo. Las empresas que antes nos compraban, porque las liquidamos, las estábamos liquidando, y había un boicot petrolero contra México. No querían venir a producir gasolina a México y tuvimos que hacer peripecias para lograrla producir. Y lo que pensó el presidente Cárdenas es: no necesitamos que las empresas petroleras internacionales vengan a México, nosotros podemos desarrollar nuestros propios recursos con industriales mexicanos para que produzcan. Entonces está mal leído el artículo de la ley, que es el 6º, que dice eso, porque después de que dice que las empresas petroleras participen, viene un artículo 9 que dice: los contratos de que hablan los artículos anteriores solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas integralmente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emiten acciones al portador. Fíjense cómo aclara 2 artículos después de este supuesto artículo que aparece en la propuesta oficial, que los beneficiados con la ley van a ser, con la ley reglamentaria, van a ser las empresas nacionales. El problema es que los industriales nacionales, desde mi punto de vista, no lograron desarrollar plenamente la industria petrolera, y aún así surtimos el mercado interno y fuimos autosuficientes, incluso tecnológicamente, hasta los años 80. Nuestra debacle empezó cuando empezó a declinar la producción de Cantarell, que fue en realidad en 2004. Pero mientras tanto aceptábamos que las condiciones en que estaba la industria petrolera eran bastante competitivas. Incluso Pemex era una empresa que vendía tecnología al extranjero y daba asesoría. Tampoco dice que se comparan 2 periodos de la historia muy diferentes. El sexenio cardenista se ubica en un momento en que se inicia la sustitución de importaciones, mientras en la actualidad
estamos hablando de promoción de exportaciones manufactureras, un esquema de desarrollo económico que es completamente diferente. Tampoco se mencionan las vicisitudes en materia de desarrollo tecnológico, de las que va a hablar nuestro compañero Nicolás. No existía un tratado de libre comercio de América del Norte donde la producción tiene que responder en mucho a la demanda regional, que es un tema que maneja muy bien la doctora Rocío Vargas. Y se lleva a la industria petrolera al terreno de lo mercantil, es decir, de los negocios. Y finalmente lo que va a quedar de esta experiencia es que no fuimos capaces, después de 75 años de manejo de la industria petrolera, de desarrollarla, siendo que las condiciones fueron favorables. Porque si ustedes leen lo que son los monopolios naturales, leen la teoría de los monopolios, en 75 años cualquier empresa monopólica tiene toda la capacidad y la posibilidad para desarrollar tecnológicamente una industria. ¿Cómo es posible que no lo logramos? Realmente no, es algo que deberíamos de impugnar al sistema en el que se envolvió la industria, que tiene que ver mucho con los intereses del uso de los recursos y de las posibilidades que se dieron, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Petróleo. Una gran falacia de la reforma energética: petroquímica básica y amoníaco. La petroquímica básica se ha presentado, y lo pueden ustedes leer en el diagnóstico, como una industria deficitaria. No, ellos hablan de industria deficitaria de petroquímica en general, pero la petroquímica básica es la industria que controla el Estado, que controla Pemex, y es superavitaria. Y lo verdaderamente sorprendente es cuando ustedes leen en la exposición de motivos que somos no autosuficientes en fertilizantes. La materia prima de los fertilizantes es el amoníaco. Lo primero que los países desarrollan cuando quieren desarrollarse es amoníaco, porque con el amoníaco producen más productos agropecuarios. Entonces México empezó a producir, y ustedes pueden ver la historia económica de México, fertilizantes desde los años 30 y 40, data de muchísimos años. Ahora, si no fuéramos autosuficientes en amoníaco, ¿por qué lo exportamos? Si no fuéramos autosuficientes en petroquímica básica e incluso en secundaria, ¿por qué exportamos etileno? Son productos de petroquímica básica. Porque somos autosuficientes, porque nos sobra. El problema es que los industriales no han querido entrar en las siguientes fases del proceso productivo. ¿Cómo los vamos a convencer? La hipótesis es que se les va a convencer abriéndoles la industria. ¿Qué pasa con los subsidios a la gasolina? Brevemente, esta gráfica que tienen al frente muestra el precio de la gasolina en México y en la costa Golfo de Estados Unidos, que es nuestro referente. Si se dan cuenta, en la última barra, el precio de la gasolina en México, ya para mayo, era mayor al precio en la costa Golfo de Estados Unidos. Quiere decir que estamos vendiendo ya más cara la gasolina en México de lo que la venden los norteamericanos en la costa Golfo, que es Luisiana y Texas. Ahora, ¿por qué seguimos diciendo que otorgamos un subsidio a la gasolina? O porque compramos muy cara la gasolina que importamos. Yo he visto las cifras y le estamos comprando a $130 el barril. O porque los costos de producción de la gasolina de México, tenemos 6 refinerías, son muy altos. Y hay una enorme ineficiencia en su producción. Pero eso no es culpa de la sociedad mexicana, porque en realidad tenemos la materia prima. Lo que pasa es que no queremos crear una nueva refinería, por ejemplo, como la Bicentenario, que estaba considerada en el programa de reforma energética 2008 y nunca se construyó. Ahora, definitivamente hay un déjà vu respecto a la reforma de 2008, es decir, recordamos con la reforma de 2013, 2014, porque yo creo que estas deliberaciones se van a prolongar hasta 2014, lo que pasó en 2008. Estamos repitiendo muchas cosas que sucedieron en 2008 y de las que valdría la pena hablar en otra ocasión. Y solo por preguntar, a ver, si vamos a hacer una reforma energética, ¿por qué en la reforma de 2008 decíamos que teníamos 29.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el mar profundo del Golfo de México, y ahora ya las bajamos a 26.000 millones? ¿Qué pasó con esos 3.500 millones? ¿Nos falló el cálculo o no tenemos tanto petróleo? A lo mejor falseamos la información en 2008
para que la gente aceptara nuestra reforma, pero ni así la aceptó. Y a lo mejor ahora seguimos falseando la información con objeto de que la gente nos compre la idea de la reforma, pero no le estamos diciendo la verdad. Otro punto. En las aguas profundas del Golfo de México hemos perforado, según lo que he estudiado, 25 pozos. 26. De esos pozos hemos encontrado 3 productivos, pero no sabemos con cuántas reservas. Solamente hablamos de reservas 3P en este momento, si bien nos va. El Trión 1, el Supremos 1 y el Maximino 1. Entonces la tasa de éxito de nuestras exploraciones es, como se dan cuenta, de 3 a 25, es decir, de 1 a 8.3, y no de 1 a 3 o 4 como se anda diciendo. Si ustedes escuchan, la gente les va a decir, por cada 10 pozos que perforemos en el Golfo de México, vamos a tener éxito en unos 3 o 4. ¿Ya se nos está llegando la hora, verdad, Antonio? Sí. Yo les preguntaría a ustedes, en la historia económica de México, ¿las empresas petroleras internacionales fueron leales con nuestro país? Cuando sucedió la debacle del presidente Madero, de Francisco I. Madero, porque aumentó, primero empezó aumentando como 20 centavos por tonelada el impuesto o las regalías al petróleo, se le armó un problemón. Yo no quiero decir que esa sea la única razón de su debacle, pero influyó. Lo mismo hicieron otros presidentes, pero al que verdaderamente recuerda uno en la historia que tuvo conflictos con Estados Unidos impresionantes fue Plutarco Elías Calles. Cuando quiso poner en operación la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, no lo dejaron y finalmente la retiró. Y gracias a eso no intervino Estados Unidos en México. El presidente Cárdenas, ni se diga cuando llevó a cabo la expropiación petrolera, de la industria petrolera. Ahora, las empresas petroleras no solo operan en México, operan en Argentina, operan en Ecuador y han tenido conflictos enormes con estos gobiernos. No quiere Repsol, no quiere explotar en la zona de Vaca Muerta en Argentina. Tiene recursos hidrocarburíferos a 3.000 metros en la roca madre y hay que meter tecnología de esta hidráulica, ¿cómo se llama? De fracturación hidráulica, de fracking. Bueno, esta tecnología es costosa, es arriesgada, no la quiso poner en práctica Repsol y entonces nacionalizaron YPF los argentinos, renacionalizaron YPF. ¿Qué sucedió en Ecuador? Una empresa que se llama Texaco estaba explotando hidrocarburos en la zona, en una zona de recursos naturales enormes, y se descubrió que estaba derramando residuos tóxicos y que además subfacturaba la producción. Y entonces le dijeron, nos debes un dinerito, y resulta que la cantidad, de acuerdo con un juez local, fue de $15,000 millones. $15,000 millones debe de pagar Exxon, Texaco, debe de pagar al gobierno ecuatoriano, pero no está dispuesto a pagarlo si sigue el litigio nacional e internacional. De modo que tampoco creamos que las empresas petroleras internacionales son hermanitas de la caridad. Y cuando los gobiernos locales no tienen capacidad para negociar con ellas, las cosas se ponen muy difíciles. La señora Cristina Fernández de Kirchner no pudo negociar con las empresas petroleras transnacionales y prefirió renacionalizar YPF y prefirió leerle la cartilla a Shell y a Texaco porque no podían hacerlas que bajaran los precios de los hidrocarburos, de los carburantes, de las gasolinas. Y dijo, oye, yo tengo que controlar la inflación, ayúdame. No la ayudaban. Entonces va a ser una cuestión difícil. Entonces hay que entender lo que significa negociar con las empresas transnacionales. Creo que el gobierno de México ya desde hace varios sexenios es un poquito blandito como para negociar con ellas, y ellas tienen la capacidad para mover a cualquier gobierno. ¿Para qué exportamos tanto crudo entonces? Si lo que queremos es obtener crudo para exportar, que es lo que nos está manteniendo a flote la economía. Incluso la reforma que acabamos de conocer, la propuesta de reforma fiscal que se dio a conocer el domingo y la leemos, pues se sigue financiando en el petróleo. Nada más que leanlo entre líneas, no lo lean tan rápido, porque a veces no lo entiende uno, pero cuando lo lee entre líneas se da cuenta. El petróleo es la fuente de financiamiento del gobierno y lo va a seguir siendo en los siguientes años. Entonces, ¿no deberíamos de cambiar este esquema y pensar en industrializarlo más que en exportarlo crudo? Tenemos que cambiar nuestra concepción de Pemex, que no sea una empresa
que provea recursos fiscales, sino también que sea una empresa que se desarrolle a sí misma. Y finalmente, la madre de todas las reformas no es la energética. Acuérdense que estamos en un periodo de reformas estructurales, que es un tema que le gusta mucho a Marcos. En el sindicato, las reformas estructurales todas están resultando amargas para la población. Ahora, una reforma estructural es la petrolera o la energética, pero otra reforma estructural es la fiscal. Y cuando ustedes analizan, que le llaman reforma hacendaria, cuando ustedes analizan la reforma hacendaria, se dan cuenta de que ellos se subordinan a lo que sucede en la industria petrolera. Es decir, si la industria petrolera logra consolidar una reforma que provea suficientes recursos al gobierno, pero al mismo tiempo permita el desarrollo de la industria petrolera, perfecto. Si no, de todos modos van a venir empresas que van a hacer esa labor y se van a librar recursos y se van a cobrar impuestos. Y entonces piensan que la reforma energética es la reforma a la que se deben subordinar las otras. Están totalmente equivocados. La reforma a la que se deben de uniformar las demás es la reforma fiscal o hacendaria. Bueno, y eso es todo. Habrá oportunidad de comentarlo más tarde. Gracias. Bien, agradecemos la participación del doctor Roberto Gutiérrez. Va a hacer uso